Muy buenos días, queridos cibernautas. Estamos en otra edición más, en otra cápsula de Identidad PRI con un servidor, Alfonso Rentería, agradeciendo el espacio que nos brinda la editorial del Partido Revolucionario Institucional, la revista Identidad, para hablar de diversos temas de política, de sociedad, del mundo. Y bueno, la anterior cápsula, pues de alguna manera nos quedamos un poquito a medias, con justa razón, porque estábamos hablando de lo que era precisamente el Partido Revolucionario Institucional ya en la actualidad. Pero nos faltó hablar un poquito de las bases históricas, de las bases sociales, de cómo inicia este partido allá por el año de 1929. ¿Cómo comienza a construirse el PNR, que después se va a convertir en PRM y finalmente en la década de los 40 del siglo XX termina siendo el PRI, Partido Revolucionario Institucional? Decíamos ayer, o bueno, en la mm, cápsula pasada, que el Partido Revolucionario Institucional, o lo que fue el PNR, surge en el contexto de la posrevolución mexicana de 1910. Era una etapa difícil, era una etapa complicada, en la cual no existían un liderazgo fuerte que unificara las diferentes corrientes políticas y sociales que existían en aquel entonces. La creación del PNR empieza a darse las primeras pláticas, las primeras planeaciones, allá a mediados finales de 1928, con la visión del fundador de este partido, que es el general y profesor Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles tiene la visión de conformar un partido único, un partido que enlace o que unifique todas las aspiraciones político-partidistas de aquel entonces. Existían diversas fuerzas regionales, cacicazgos en diferentes regiones del país, y esto de alguna manera impedía la gobernabilidad y la estabilidad política del país. Acababa de darse el magnicidio del líder del grupo Sonora, Álvaro Obregón, quien había sido electo por segunda ocasión para la presidencia de la República, el magnicidio del presidente electo en ese tiempo, que fue Álvaro Obregón. Entonces era una época de caos, era una época de caudillos precisamente, donde Plutarco Elías Calles sentencia y dice en ese discurso famoso en 1929 que vamos a pasar de una época de caudillos a una época de instituciones. Y efectivamente, lo decía en la cápsula anterior, al PRI se le achaca que gobernó mal 71 años y que no hizo nada por este país. Sin embargo, esa visión de Plutarco Elías Calles se consolida en toda la creación de instituciones políticas y sociales que le dan vida, que le dan orden, que le dan paz, que le dan estabilidad social a México. México ya había despuntado en un crecimiento económico y social importante en la época del Porfiriato. Estamos hablando de 1877 al 2010. México se consolidaba ya como un país, como un Estado-nación fortalecido ante la comunidad internacional. Sin embargo, con la revolución que empieza en 1910 y que para mi gusto termina en 1934, pues México cae otra vez en el atraso, y las situaciones pendientes que incluso estaban en época del Porfiriato, pues se hicieron todavía más o se postergaron todavía más. Entonces, ¿qué es lo que se logra en esos 71 años del priismo? Después de su fundación, empieza una época que para mi gusto, algunos dirán que sí ha terminado, yo digo que no ha terminado, o a lo mejor cambió sus matices y sus tintes, que es el presidencialismo. Y el presidencialismo, bueno, es un sistema político que México siempre ha tenido desde sus orígenes como república
libre en 1821, por allá, por aquellos años. Sin embargo, se consolida en periodos sexenales o presidenciales a partir precisamente de la época de los gobiernos emanados del PRI con Lázaro Cárdenas. ¿Qué era lo que garantizó el PRI o qué garantizó el PRI durante esos 71 años? ¿Por qué hablo de 71 años y no hablo de 85 años que acaba de cumplir en marzo el partido? Porque yo decía ayer que precisamente el PRI hay que entenderlo en diferentes etapas. No lo podemos estudiar como un todo cuando tiene diferentes etapas y sufre diferentes cambios. Unos lo clasifican de una manera, otros lo clasifican de otra. Yo lo clasifico para estudiarlo o entenderlo en una etapa de mediana, larga duración, que fueron sus 71 años, con respectivas subetapas. Después veo al PRI en la época de la alternancia, donde pierde el PRI la presidencia en el año 2000, 12 años del 2000 al 2012, donde el PRI funciona como una oposición, y ahorita está escribiendo otra etapa donde se supone que tiene que hacer una diferencia. Y ese es el reto actual de los priistas y del actual gobierno de Enrique Peña Nieto, es hacer una política de contraste con dos factores. El PRI debe de contrastarse a sí mismo como partido durante esos 71 años, pero también debe de contrastarse en esos 12 años del panismo. Entonces, el presidente Enrique Peña Nieto y toda la clase priista, todos los que somos priistas, tenemos un doble reto, que es contrastar esos malos gobiernos que nosotros mismos tuvimos, pero también contrastar esos malos gobiernos, esos ineficaces gobiernos del Partido Acción Nacional. ¿Qué garantizó el PRI en esos 71 años? Pues garantizó una transición, una alternancia, mejor dicho, no una transición, sino una alternancia pacífica en el poder de la presidencia. Cada 6 años se garantizaba una alternancia de poderes, y no solo en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo y sus periodos respectivos en el Judicial, donde no hubiera guerras, donde no hubiera golpes de Estado, donde no hubiera de nuevo el caos que se dio en la posrevolución, donde todos se agarraban y todo se arreglaba a punta de pistola. Se institucionaliza la vida de este país a través de secretarías de Estado, a través de una administración pública algo burocratizada, sin embargo, cumpliendo con las necesidades de la población, igual con sus deficiencias. Se crean instituciones muy importantes de seguridad social como el IMSS, como el ISSSTE, como el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, allá en los años 80. Se crea también universidades técnicas, se crea lo que es la ciudad universitaria, el Instituto Politécnico Nacional, Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, era lo que yo les decía en una vez un escrito que realicé. No podemos decir que el PRI, el PAN llegó en 12 años e hizo todo lo que ya vemos hoy en día: los parques, los jardines, las carreteras, los hospitales, las escuelas, los centros de salud. Todo eso que vemos construido, pues no se pudo haber construido solamente en 12 años. México llegó a crecer en algunos gobiernos del PRI hasta 8 puntos en el crecimiento de su Producto Interno Bruto. Ahorita México, por ejemplo, debe de crecer en 6 puntos y llevamos en promedio más o menos 10 años donde no superamos los 3 puntos porcentuales. Hubo gobiernos del PRI donde se llegó a crecer hasta 8 puntos porcentuales al año. Esto que generaba, pues obviamente generaba empleo, generaba crecimiento económico,
y sí se veía reflejado en la microeconomía o en los bolsillos de los mexicanos. El PRI tuvo varios descalabros. Desde mi punto de vista empezamos en el México 68, el primer descalabro, después la Guerra Sucia en los años 70, después la elección dudosa del 88 con Carlos Salinas, la muerte de Colosio en el 94, la pérdida de la mayoría en el Congreso en el 97 y finalmente en el 2000, donde se pierde la presidencia de la República, donde se pensaba incluso que el PRI ya estaba muerto, estaba extinto, y resultó todo lo contrario. El PRI logró, le costó 12 años para volver a reorganizarse, para volver a reajustarse y volver a emerger como un partido que surge del poder y que vuelve a obtenerlo en el año 2012 con un candidato de unidad que fue Enrique Peña Nieto. Hablar del PRI es hablar de un sistema no solo partidista, sino también de un sistema político, y yo me atrevo a decir que el presidencialismo sigue vigente. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos muy dados a esperar cada 6 años un nuevo sistema de vida. Todavía estamos esperanzados a que cada 6 años las cosas van a cambiar. Entonces, pues, ¿cómo podemos decir que el sistema presidencial no es importante cuando todavía el mexicano sigue esperanzado a que las cosas cambien con un nuevo sexenio, como si el nuevo presidente fuera un mago o un superhéroe que nos viniera a cambiar la vida? Esto es básicamente lo que yo les puedo decir del PRI, de su historia, una historia con una riqueza social y política muy importante, un partido que sigue consolidándose en el gusto de la gente, un partido que aún y con sus descalabros es un partido incluyente de todo aquel que quiere participar en sus filas y hacer carrera política. Por mi parte es todo. Agradecerle a la Secretaría Editorial del PRI aquí en Durango, al licenciado Milton por el espacio, y nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias.